Hola, Nanu. Bueno, hoy arrancamos con Marcos. El que preparaba Marcos había sido Ramón. Lo que vamos a hacer, esta es la primera clase que la hacemos así. Lo que hacemos es, yo arranco con una introducción. Le digo porque es mucho, por eso digo, vamos a meterle porque hay bastante tela para cortar y no quiero pasarlo de largo, digamos. Entonces, si vos, Ramón, me querés interrumpir en algún momento, decir algo, o te parece que ya lo dije, déjalo, ¿sí? Pero bueno, yo después que termino un tema, está abierto a cualquiera que quiera opinar, decir algo. Generalmente lo que va a pasar es que el que preparó ese tema va a tener algo y los otros tal vez sí, tal vez no. Y después, como siempre, cuando me quieren interrumpir, me interrumpen, ¿sí? Eso es como siempre. Compartir y clase 2. Arrancamos. Bueno, Evangelio de Marcos. Arrancamos por el Evangelio de Marcos porque en teoría fue el primero que se escribió. Lo que hay que decir de antemano es que no hay ningún texto original. No tenemos acceso a ningún texto original. Lo que tenemos son copias antiguas. Por eso a veces cuando se habla de los textos donde se sacan las traducciones, no son los textos originales, sino que se habla de los manuscritos más antiguos. ¿Sí? MM se pone o MMA, manuscritos más antiguos. ¿Está bien? Algo vamos a ver ahora sobre eso. Bueno, lo primero que vamos a hablar al respecto es, esperen que muteo porque es con respecto a la estructura. Ustedes saben que yo soy un poco enemigo de la frasecita de la frase bíblica de aliento. Está bien el aliento, ¿no? Pero a veces se saca de contexto, casi siempre se saca de contexto. Pero al leer un libro de la Biblia entero, vamos a encontrar en todos los libros algún tipo de estructura y que eso es palabra también, ¿no? Eso nos dice algo también. Así que bueno, acá vamos a ensayar alguna estructura. Pueden tener varias estructuras, hay distintos autores. La que voy a presentar acá ahora es una que es relativamente nueva, no está en el libro que les di, pero pasa con Marcos, particularmente a mí me pasa con el Evangelio de Marcos, que es el libro que utilicé para la tesis para la licenciatura en teología. Y entonces me leí 20.000 autores y el libro me lo leí de arriba abajo un montón de veces. Qué presión para Ramón. Si presentaste tu No, tesis, no, qué presión para no me ve. Ramón, ¿eh? No, no, Ramón, tranqui, tranqui. Lo que digo es que, bueno, es un libro eh, que lo estudié bastante y el tema que esto, lo que voy a decir acá, no está explícito en ningún libro, sino que lo dejan ver algunos autores y, bueno, yo lo pongo tipo resumen. Bueno, muchos estudiosos encuentran un punto importante de división en Marcos en el capítulo 8, ¿no? Marcos 8. Hay un punto de quiebre en Marcos 8. ¿Qué pasa en Marcos 8? Es cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo. ¿No? La famosa confesión de Pedro, que en Marcos dice, Marcos 8:13 creo. No, 12 tiene que ser. Bueno, lo que le dice es, tú eres ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otro Elías, ¿y ustedes quién dicen que soy? Les dice. ¿No? Las dos preguntas de Jesús, ¿quién dice la gente? ¿Y ustedes quién dice? Y ahí Pedro le dice, según Marcos, le dice, tú eres el Cristo. ¿No? Ahí termina. Mateo lo que dice es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es la frase que generalmente nosotros conocemos. ¿Sí? Que generalmente cuando citamos esto decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solemos citar a Mateo y no a Marcos. Bueno, Jesús comienza a proclamar la necesidad después de que Pedro le dice, tú eres el Cristo. ¿Quién dice que soy? El Cristo. El Cristo, para la visión judía, era el tipo, el judío que iba a salvar.
al pueblo judío iba a ser el nuevo David. Los iba a librar un poco el nuevo Moisés, que los iba a librar de la opresión, un poco el nuevo David, porque iba a instaurar el reino, siempre desde el punto de vista físico, natural, ¿no? El decir, vos sos el Cristo, lo que está diciendo es, bueno, vos te vas a levantar, vas a ser nuestro líder, vamos a pelear contra los romanos, vamos a ganar y vamos a instaurar un reino. Bien simple era la idea de los judíos en aquella época sobre, sobre la idea de Cristo, quién es el Cristo. Entonces cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, vos sos el que se va a levantar en contra de los romanos, vamos a pelear, lo vamos a vencer y vas a ser el rey. Y entonces Jesús le dice que Jesús empieza a decirle cuánto tiene que sufrir el Hijo del Hombre, se está refiriendo al mismo, entonces le está diciendo tiene que ser entregado, va a ser crucificado, va a ser muerto y al tercer día va a resucitar. Pedro se queda como diciendo, está chiflado, porque lo que Pedro entendía era que para ser el líder, para ser el Cristo, lo mínimo, el mínimo requisito era que tiene que estar vivo, no se puede morir. ¿Cómo que lo van a matar? La revelación que tenía Pedro era medio pelo. Que estaba bien, ¿no? Porque dice el Señor que eso se lo reveló el Espíritu Santo. Estaba bien lo que dijo. El tema es qué es lo que él entendía por Cristo. Y entonces, eh, bueno, dice, este avance sirve para revelar la identidad cristológica de Jesús. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el Cristo. Marcos arranca diciendo, Evangelio, capítulo 1:1, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa sería la buena noticia. Un segundito. Esperen un toque que... Ya volví. ¿Sigo? Bien. Acá estamos. Bueno, sirve para revelar la identidad cristológica de Jesús. Mateo empieza con una tesis diciendo, yo les voy a mostrar que Jesús es el Cristo. O sea, en esa frase lo que está diciendo Marcos, yo dije Mateo, quise decir Marcos, lo que está queriendo decir es Evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que voy a explicar ahora es cómo voy a dar testimonio de cómo o por qué, o fundamentar lo que estoy diciendo al principio. Y en Marcos 8 es cuando se revela esta identidad cristológica. Tú eres el Cristo, sí, yo soy el Cristo tiene que ser muerto, le dice Jesús, y al tercer día resucitar, ¿no? Le dice abiertamente cuál es el plan completo. Es un hito en el seguimiento de Jesús, y acá viene esto que parece una ñoñez, pero cada vez que tengo que hablar del griego me parece un poco, eh, me cuesta a veces explicarlo, pero creo que va a ser simple. Marcos 8:31. Yo dije 13 y era al revés, era 31. Dice así, Jesús comenzó a enseñarles cómo el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muertos y después de 3 días resucitar. 32. Y les decía estas palabras claramente, ¿no? A ella no andaba con vueltas, no se lo dijo en parábolas, sino que se lo dijo claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús, ¿no? Dice en Reina Valera, a reconvenirle. Le empezó a decir, pará, no podés decir esto. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Te volviste loco? 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas del hombre. Llamando Jesús a la multitud, dice el 34, y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, o en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras que puse en negrita
se parecen en griego, se parecen mucho las dos frases. El quítate delante de mí y si alguien quiere venir en pos de mí, tienen un parecido muy similar. Pueden traducirse las dos como que se pongan detrás de él. Acá lo explico un poco más clarito. Volvemos al principio. Marcos 1. Dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón, es decir, Pedro, ¿no? A Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. 1:17. Y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y los haré que sean pescadores de hombres. ¿Sí? La frase que le dice es, vengan detrás de mí, síganme, vengan detrás de mí. Y dejando luego las redes, lo siguieron, es decir, se pusieron detrás de Jesús. Vengan en pos de mí, en griego se escribe así, que es deute opisomú, se pronuncia así, deute opisomú. En Marcos 8:33, el que vimos recién, el apártate de mí, Satanás, se escribe así, y pagé opisomú, casi la misma frase. Acá lo pongo en, ¿cómo se pronuncia? Y pagé opisomú, deute opisomú, que puede traducirse como permanece detrás de mí, Satanás. Tiene varias, puede tener varias acepciones como toda traducción, se puede traducir de distinta manera. Una forma de traducir es aléjate de mí. Cuando a alguien le quiero decir que se vaya detrás de mí, se podía decir la frase y pajeo piso mu. Pero también esa frase puede querer decir permanece detrás de mí. Entonces lo que plantean estos que dicen, bueno, en el 8 pasa algo, es Pedro se trata de adelantar a Jesús, ¿no? Y empezar a decirle qué es lo que tiene que hacer. Deja de ponerse detrás de Jesús. Jesús le dice, tengo que morir, y Pedro le dice, no, espera, no digas esto. Entonces, lo que le dice Jesús es, ponte detrás de mí, vuelve detrás de mí, tendrías que estar detrás mío, porque si no sos mi enemigo, es decir, Satanás. Satanás quiere decir enemigo. Si no venís en pos mío, te convertís en mi enemigo, pasás a ser un enemigo si pretendés marcarme el paso a mí, que sería. 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? El pasaje que sigue. Siempre es el seguimiento de Jesús, quiere decir esto, es vengan detrás de mí, ¿no? Y eso está marcado en el principio del Evangelio, al medio del Evangelio y al final del Evangelio. Este también lo puse en griego, que es si alguno quiere venir en pos de mí, es tis telei opisomú. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese, es un condicional, ¿no? Si quieren venir detrás mío, bueno, tienen que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Ahí empieza a hablar de lo que sale seguir a Jesús. Entonces la estructura quedaría así, a partir del llamado, ¿no? Los llama en Galilea. Al primero que llaman es a Pedro, ¿no? Y le dice que venga detrás de él. El punto 2 sería, Pedro quiere decirle a Jesús lo que tiene que hacer, es decir, Pedro lo quiere sobrepasar, Jesús le dice que vuelva detrás, y en el final, Marcos 16:7, no es final, pero ya después de resucitado, las mujeres encuentran que estaba corrida la tumba, había uno ahí, y le dice, ¿quién buscan a Jesús? Y les dice esto, este, pero vayan, díganle a los discípulos y a Pedro, el primero que había sido llamado es Pedro. Es llamativo que diga, ¿alguien dijo algo o no? No, yo prendí la compu, perdón. Listo, listo. Sí, sí. Le dice, pero vayan, díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque fue el primer lugar donde los llamó. En Galilea, en el mar de Galilea, cuando estaban pescando Pedro y el hermano, es decir, Pedro y otros, Pedro pasa a ser la figura principal, ¿no? En lo que es el llamado sería esto, los llama. Pedro se copa y quiere ir más adelante, y Jesús le dice, no, no, que siga detrás. Y en el final le dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro
que él va delante de ustedes a Galilea y lo van a ver como les dijo. ¿Sí? La proclamación que les dice es, él va adelante y va a Galilea. Y esto es otra... Galilea tiene un significado teológico. Bueno, eso es uno. El significado contraste entre Galilea y Jerusalén. Todo el libro puede dividirse también en eso. Es si él estaba en Galilea y va a Jerusalén. Él empieza a ir a Jerusalén y hay un contraste entre Galilea y Jerusalén. Ahora vamos a ver un poquito más. Esa es una forma de estructurarlo. La otra es la importancia teológica de la pasión. La pasión se llama desde que está de la muerte y resurrección de Jesús, sería la pasión, ¿no? Y la otra forma de ver todo el libro es a partir de lo que se llama el secreto mesiánico. Para descubrir estos contrastes o la importancia de la pasión, etcétera, ahora vamos a desarrollar un poquito, es necesario leer todo el libro completo. Por eso digo, por ahí en una frase, en un fragmento, en una, por más que sea completo, en una parábola, supónganse yo leo la parábola completa, hay cosas que se me pierden. Pero si agarro el libro y lo leo del principio al final, buscando esto por ahí, le voy a sacar un provecho distinto. ¿Sí? Así que una forma de estudiarlo es, como vimos recién, eh, a partir del llamado, a quién llama, cuándo llama, lo que cuesta seguir, aparece el joven rico que dice que tiene que dejar las posesiones, ¿no? Lo que cuesta seguir a Jesús y cómo él va adelante, esa sería una forma. Lo otro que podemos ver a través de todo el Evangelio es Galilea versus Jerusalén. Ahora vamos a ver un poquito de eso. La otra es la importancia teológica de la pasión. La pasión atraviesa todo porque él viene anunciando, primero no dice, no quiere que digan nada, pero siempre está anunciando el tema de la pasión. Y la otra es la llamada teoría del secreto mesiánico. Bien, Galilea y Jerusalén. Vamos a ver el primero. El espacio de Marcos está teológicamente organizado. El evangelista pone, es decir, Marcos, pero decimos evangelista, ahora vamos a ver por qué, porque en realidad no sabemos si es Marcos o quién. El evangelista pone los lugares en cierta relación unos con otros de acuerdo a su significado. La significación más importante ocurre mediante la oposición Galilea-Jerusalén. Galilea era un lugar despreciado, ¿no? En esa época. Juan lo que dice es, en el Evangelio de Juan, dice, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Eso le dicen Juan. Galilea era un lugar no querido por los judíos. No, no era como Samaria, pero era como un lugar despreciado, pobre, nunca sacó nada a Galilea. Concepto Galilea, según el Evangelio de Marcos. Toda la primera parte del libro se desarrolla en Galilea. Eso por ahí también a veces nos perdemos un poco porque no sabemos bien en dónde está, pero está o en Galilea o en Jerusalén, ¿no? La primera parte, desde el 1.14 hasta el 9.50, se desarrolla en Galilea. Galilea se destaca como el lugar de la actuación de Jesús. Todos los milagros, todos los discursos, todo lo que hace, lo hace en Galilea, es decir, un lugar despreciado. Por eso, qué connotación teológica tiene de cómo un lugar despreciado es despreciado hasta que Jesús dice, no, no es más despreciado. Allí realiza milagros, es el lugar de la revelación. Jesús desarrolla allí su predicación, que es recibida con entusiasmo. Pero sí que pasó con esto. Sus seguidores llegan a ser demasiados para caber en las casas, ¿no? ¿Vieron cuando relata eso, lo que habíamos visto la vez pasada, que abren el techo, qué sé yo? Porque la gente estaba agolpada. Todo eso ocurre en Galilea. Ahí consigue sus discípulos y una nueva familia, entre comillas, porque Marcos es el que relata que María, la madre de Jesús, y sus hermanos, eso lo dice Marcos, pero es clarísimo, lo buscaban a Jesús
porque decían que estaba loco, que está fuera de sí, se lo venían a llevar porque estaba loco, ¿no? Estaban preocupados por la forma que tenía de predicar. Y entonces en una le dicen los discípulos, tu familia está acá, y Jesús le dice, ¿quién es mi familia? Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Esta es mi familia. Ustedes son mi familia. ¿Sí? Y bueno, es algo que a veces cuesta un poco digerir por cómo desprecia hacia la madre, pero si leemos un poquito antes, vemos que la madre pensaba que estaba loco y se lo venía a llevar para atarlo como se solía hacer a los locos, ¿no? Decía que son los que oyen y hacen la voluntad del Padre, ¿no? Algo así decía, ¿no? Que Bien, oyen, esa es la madre, los hermanos están ahí, en las personas que oyen la buena nueva y la cumplen. perfecto. Tal cual. Gracias, Ceci. Sí, es el que. ¿Quién es mi padre y mi madre? Los que oyen y hacen, ¿no? Dice. Sí, sí, como cuando les dijo cuando tenía 12 años que estoy en la casa de mi padre, como diciendo de qué se sorprenden, ¿no? Que ya era chiquito y él estaba ya escuchando y opinando en la sinagoga. Tal cual. En Galilea se manifestará el resucitado. Esto es lo que dijimos recién. Cuando le dicen, bueno, vayan que él va delante de ustedes a Galilea, digan a los discípulos y a Pedro le dicen a las mujeres que él va delante de ustedes a Galilea. ¿Por qué? Porque la manifestación del resucitado se da en Galilea. Para Marcos, ¿no? Bueno, eso sería Galilea. ¿Qué sería Jerusalén para Marcos? Nosotros estuvimos viendo en Jerusalén en tiempo de Jesús, vimos lo que es Jerusalén, ¿no? Para la importancia que tiene Jerusalén. Pero en Marcos es como irónico el papel que tiene Jerusalén. Dice, luego Jesús va a Judea, Marcos 10:1, después de ir de Galilea, y sube a Jerusalén, donde entra aclamado por la muchedumbre que lo acompaña. Marcos 11 lo vivan como eh, entra en un burro y qué sé yo. Jerusalén es la ciudad santa, ahí está el templo, es el templo del rey, a lo que se refiere es el templo del rey Salomón sería, o en el que construyó el rey Herodes, y está el Sanedrín, y está todo lo que sabemos que es el templo, están los sumos sacerdotes, hay gente muy importante y gente del pueblo común que va ahí a hacer sus ofrendas. Es el lugar más santo que hay, es la ciudad santa. Marcos remarca la hostilidad de las autoridades. En Jerusalén se intensifican los conflictos, porque en Jerusalén empieza a complicarse, ¿no? Cuando, después de la purificación del templo, en el capítulo 15, es cuando dice que, bueno, ahí toman consejo, toman la decisión de matarlo a Jesús en Jerusalén. Eh, es la sede, dice, irónicamente, la sede del judaísmo incrédulo, ¿no? Los que vienen de Jerusalén son los incrédulos. De Jerusalén van sus enemigos a Galilea. Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera a los demonios. Esto lo leemos y generalmente nos resalta mucho el hecho de que sean los escribas y el hecho que digan que Jesús tiene Belcebú, pero por ahí se nos pasa el hecho que dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, este agregado que pone Marcos, que habían venido de Jerusalén, bueno, le está dando una connotación teológica a Jerusalén. De Jerusalén bajan a pelear con Jesús, sería. Marcos 7:1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, dicen más o menos lo mismo, ¿no? 7:1. En Jerusalén, los responsables de la nación planifican y llevan a cabo el ajusticiamiento de Jesús. El plan para matar a Jesús, todo el drama es en Jerusalén. Sobre Jerusalén, Jesús pronuncia el célebre discurso apocalíptico. Ahí, si leemos Marcos de principio a fin, del 1 al 16, el capítulo 13 es como que no tiene nada que ver. Se le llama el Apocalipsis de Marcos. Es un discurso apocalíptico metido, es un discurso
dentro del Evangelio. Y ahí es donde habla de Jerusalén, ¿no? El discurso sobre la destrucción de Jerusalén. En el lugar donde Dios habita, en el templo, Jesús es rechazado y asesinado, ¿no? También paradójicamente. Jesús habita en el templo, ¿no? Para el pensamiento de los judíos es el lugar donde Dios habita y en ese lugar es donde Jesús es rechazado y asesinado. Bien, ¿algo que agregar hasta acá? Estoy yendo para atrás. Concepto de Jerusalén. Está bien. ¿Alguien quiere agregar algo, decir algo? Yo, Fer, Sí, mirá, yo lo había resumido al libro que vos dijiste que resumamos el libro de una forma. bien. Bueno, yo había resumido cómo empieza Marcos, digamos directamente que cuenta hablando sobre el ministerio del Señor, el ministerio de Jesús, porque no arranca con la genealogía, arranca directamente de Juan. Y después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del Reino, del 1:14 al 1:15. Después yo lo había separado así. Sí, La preparación de Jesús, del 1:1 al versículo 13, ¿no? sí, Dice así, luego de unas breves líneas para hablar sobre el ministerio de Juan, el bautismo de Jesús y la tentación, Marcos relata las actividades del Señor, llevándonos a una próxima sección de su relato donde se inicia el ministerio público de Jesús. La proclamación. Capítulo 1, verso 14 al capítulo 8, versículo 26. Marcos destaca en todo momento la ocupada agenda de Jesús y que se nota que no desperdiciaba ni un instante durante su corto pero intenso ministerio de 3 años. La predicación, 8:27 al 10:52. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Esto fue lo que preparó la escena para la transfiguración y la partida hacia Jerusalén. Aumenta la enseñanza a sus discípulos con respecto a la futura muerte y resurrección del Señor. Y la última es la pasión, del 11:1 al 16:8. Esta última semana es la que más detalles destaca Marcos, hablando sobre la acción más importante del Señor Jesucristo cuando da su vida en rescate por muchos. Y una de las palabras que se usó mucho en este evangelio, que me olvidé de subrayarte cuáles, digamos, en dónde están, es la palabra eutus o euteus, que se traduce como luego, inmediatamente, sin demora o al instante. Se usa 42 veces en el libro de Marcos. perfecto, sí. Es como que todo es, sí, sí, tal cual, es como que todo es inmediato. Inmediatamente Sí, une una historia con la otra, Marcos, y después de esto, inmediatamente, sí, sí, la rapidez que tiene Marcos, sí, sí, te lleva a eso. Y todo va apuntando hacia la pasión. Está perfecto. Sí, la primera sí. parte, Y después, sí, después te dice, Marcos, yo lo había detallado así. Marcos es el evangelio misionero, ante todo evangelístico. Marcos es el evangelio de los gentiles. No menciona muchas costumbres judías y cuando lo hace, las explica. Marcos es el evangelio del siervo de Dios en acción. Marcos detalla los milagros de Cristo. Marcos es el evangelio de las emociones del siervo de Dios. Compasión, después dice indignación, angustia y dolor. Y 2 veces indica que Jesús gimió, en Marcos 7:34 y en Marcos 8:12. Y después están los grandes eventos y los pasajes famosos. Pero digamos, a mí me costó, y no había entrado por Jerusalén ni por Galilea, sino más que nada buscándole la vuelta a otras cosas, viendo de dónde a dónde arrancaba. Y yo lo desarmé y lo armé así. Después, a ver qué más es lo que me falta. Pero después sigue, son 4 hojas. Lo que sí encontré fueron esos detalles, digamos, que indica 2 veces nada más que dice que Jesús gimió. sí, interesante.
Es bastante, sí, sí, sí. Bueno, después te puedo decir, mientras que estamos, eh, grandes eventos, Juan el Bautista prepara el camino en bautismo y tentación de Jesús en el capítulo 1, escogiendo los 12, capítulo 3, alimentación de los 5.000, capítulo 6, la transfiguración, capítulo 9, la entrada triunfal, capítulo 11, la última cena, capítulo 14, arresto de Jesús y juicio y muerte, 14 y 15, la resurrección, capítulo 16. Uno de los pasajes famosos es el que vos estabas diciendo, los haré pescadores de hombres, del 1:16 al 20. Bien, uno de los primeros. Y pecados, claro, pecados perdonados, del 2:1 al 12. ¿Cuál? ¿Qué pasaje? Pecados perdonados al paralítico, 2:1 al 12. Escogiendo los 12, capítulo 3, versículo 13 al 19. ¿Quién es el mayor? Capítulo 9, 33 al 37. Y después dice advertencia sobre los tropiezos y el infierno, 9:42 al 50. Uno de los más conocidos también que se usa hasta hoy en día en la iglesia es dejar a los niños venir a mí, 10:13 al 16. El joven rico, y que está en 10:17 al 31, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, 10:45. El, el, Limpiando el templo. el joven rico, ¿dónde Sí, estaba? ¿dónde está? El joven rico, 10:17 al 31. 17 al 31. Vos sabés que es uno de los versículos que más nos influencia el título, porque no dice que era joven, el texto. El título que puso Reina Valera puso el joven, ¿no? Nosotros para referirnos a eso decimos el joven rico. Nos damos idea que era joven, pero lo más probable es que sea viejo porque él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por lo tanto, no era joven, era grande. En ningún lado dice que era joven. Nada, es un detalle. Sí, siga. ¿Qué ¿Cómo está, tal? señor? Hola, La incluí Charlie. en la disculpa la molestia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bendiciones, ¿todo bien? Ah, hay que continuar el macizo, como decimos allá. Eche todos los poderes, hermano. Bien, bien. Vamos, Ramón. Listo. Dice, ¿cómo vino para servir? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, 10:45. Limpiando el templo de los cambistas, 10:15, 11:15 al 17. El mayor de los mandamientos, 12:28 al 34. Y después, ya paso a la clase, no a la clase, sino a la fase 2, que sería el autor y fecha que fue escrito y tiempo que cubre. Bien, eso lo vemos un poquito Yo más adelante. encontré, Espera. sí, Ahora seguimos más adelante con eso. Venga, que avanzamos un poquito con esto y vamos a ver al autor en un ratito. Hasta acá viene re bien. Leíste todo y tratar de armar por parte está perfecto el trabajo. Avanzamos un poquito más. El segundo punto, que de otra manera que podemos, fíjense cómo hay un montón de maneras de encontrar la estructura que tiene, ¿no? No es estructural porque nosotros no lo estructuramos, sino que ya está estructurado, pero hay distintas maneras. La importancia teológica de la pasión. Un teólogo, Martín Kaller, decía que los evangelios, todos, son la historia de la pasión con una introducción detallada. Lo que está diciendo es, lo más importante de los 4 evangelios es la pasión. Es a lo que vino Cristo, como dice el meme. A lo que yo vine fue a esto, bueno. A lo que vino Cristo es a morir por nuestros pecados y a resucitar para vencer la muerte. Todo lo demás es una introducción, va a decir exageradamente Kaller. Marco, el Evangelio de Marcos, ¿no? Estructura temporalmente los días en Jerusalén y solo esto, ¿sí? En el único momento donde podemos saber en qué época del año están
es en Jerusalén, ¿no? Cuando dice, bueno, cuando llegó el día de los panes ácimos, cuando más o menos te tira alguna data certera en cuanto a la estructuración de los temas. Los caracteriza así como una unidad cerrada y asume así el peso que tenía de por sí. ¿Sí? El tema de la pasión. En Jerusalén es una estructura, está como separado del resto y encima está separado por el capítulo 13, que es un capítulo que es como que no tiene nada que ver, ¿no? Lo que decíamos recién. Tiene que ver, ¿no? Pero no es que lo metió otra persona ahí, sino que Marcos lo que hace es separar muy claramente de cómo vino hasta acá, hasta el capítulo 12, que recién mencionaba, ay, se me fue tu nombre. Ramón. Ramón, gracias. Hasta lo que recién decía Ramón, hasta el capítulo 12, bueno, tenemos todo el camino de Jesús. Después viene un capítulo 13 que es el Apocalipsis de Marco, ¿no? Jesús empieza a decir lo que va a suceder, ¿no? Empieza a decir un montón de cosas. Es todo un discurso grande, el capítulo 13. Y el capítulo 14, después de ese gran discurso, arranca la pasión, ¿no? Que empiezan a tramar la entrada a Jerusalén, empiezan a tramar para matarlo, se juntan en el Sanedrín, lo prenden, toman consejo, listo. Lo matan, resucita. Por eso vemos que dentro de la estructura, la pasión tiene un lugarcito especial. Esperen que toqué cualquier cosa y dejé de compartir sin querer, perdón. Ahí está. Hay recurrentes referencias a la pasión a lo largo del caminar de Jesús. Apunta para el lado de la pasión todo el tiempo. Eh, es- este, em, ¿Por qué todo el tiempo? Porque va tirando indicios de a poquito hasta que en el capítulo 8 lo dice completamente. Los anuncios de la pasión por parte de Jesús son caracterizados especialmente como enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Y esto debe entenderse no como querigma de pasión, sino como didaje. Querigma es la proclamación, ¿sí? De Cristo murió por nuestros pecados, sería la proclamación, y no es así, sino más bien como enseñanza, porque fíjense que dice que bueno, y Jesús les empezó a explicar, les empezó a enseñar cómo era necesario que tenía que ser entregado. Él lo hace en Marcos, lo demuestra desde una enseñanza. Y la última forma que podemos ver a lo largo de todo la estructura es el tema del secreto mesiánico. Un tal William Rede fue el primero en indicar que Marcos, al componer su obra, siguió una determinada concepción teológica que encuentra su expresión en el motivo del así llamado secreto mesiánico, es decir, el secreto acerca de la condición del Mesías. El secreto mesiánico es cuando Jesús decía, no digan que soy el Mesías. ¿Sí? Les mandaba que se callen. Andá y no digas nada. No, todo ese secreto, decir, "Shh, no digas nada, todavía no es mi hora, shh, callate". Bueno, eso lo tituló Rede como secreto mesiánico. San Marcos. Para Rede, el secreto no estaría anclado en la vida de Jesús histórico, sino como un recurso literario de Marcos. Eh, esto es lo que dice Rede, que no era algo del Jesús histórico, sino que era algo de un recurso literario de Marcos. Me parece un poco exagerado, pero sí podríamos decir que, aunque Jesús lo haya dicho, en el relato está puesto con cierto arte, no está puesto en cualquier lado, sino que te va dando pautas de secretos hasta que al final dice, ya esto ya lo decía abiertamente. ¿No? Te va generando una tensión literaria. Te hago una pregunta. Sí, dime. ¿Era contemporáneo de Bullman este chavo? No te gusta nada, Bullman. No, Sí, sí. Y de hecho lo era cita. Sí, sí, de hecho lo cita. si afuera como discípulo conceptual de Bullman. Sí. No es Este, que Bullman, perdóname, pero Bullman se echó un buen chorro de marihuana para decir eso del Jesús histórico y de Jesús. contá lo de. No, no, el que dijo. Bullman no fue el de
Ah, el Jesús histórico, está bien. Explicá un poquito quién era Bullman. No, no históricamente, pero qué era lo que él proponía, Bullman. Es que Bullman lo que proponía era que había precisamente eso, una diferenciación entre el Jesús histórico y el Jesús crucificado. De hecho, él titula a Jesús el resucitado, y ese es el Jesús resucitado, es al que nosotros tenemos que como que creer la fe de él, porque es el resucitado el que te va a salvar. Pero el histórico no es el resucitado, y pareciera que hay como dos Jesús, uno que está como dramatizado, como que está exacerbado por los escritores, como lo dijo ahorita, como un recurso supuestamente literario, y el otro que es el que resucitó. Y son como dos diferentes presentaciones que hace, creo que Rudolf se llamaba, Bullman. Sí, Rudolf. Entonces, esas presentaciones que él hace a veces no cuadran con las enseñanzas de la Biblia, o sea, porque Jesús se presenta muchas veces como el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre, o sea, esa frase muestra mucho la realidad histórica de Jesús. Entonces, es una buena, o sea, es una presentación que él hace que podría ser viable para una enseñanza, tomando en cuenta que Jesús estuvo en la historia, o sea, obviamente es histórico, pero que ese mismo Jesús histórico es el mismo Jesús que resucitó, que fue a la cruz. Pero es mero controversial, es como que ustedes tomaran a Fernando y dijeran, mira, está el Fernando que existió y está eh, el que resucitó. Y el que existió, hay cosas que tenías que agarrar con pinzas porque no todo es verdad. Claro. Hay exageraciones. Sí, sí. El problema de Entonces, Bullman, el problema de Bullman, déjame que te lo resuma, porque si no nos vamos. El problema de Bullman era que él decía que Jesús no resucitó físicamente, sino que lo importante es la proclamación de Jesús resucitó. Cómo los discípulos salieron a decir Jesús resucitó, eso fue un milagro. Pero físicamente no resucitó. Y el tipo era un teólogo, no era un ateo, ¿eh? El tipo era un cristiano, entre comillas. Y entonces salió como él, entonces diferencia. Bueno, una cosa es el Jesús histórico, el que caminó y se murió, y otra cosa es la proclamación del Cristo, que es el que resucitó en la proclamación de los cristianos. En la querigma, es decir, proclamación, ahí es donde está el Cristo resucitado. Y la verdad es que eso no es cristiano, porque si yo no creo que Cristo resucitó físicamente y que venció la muerte, bueno, ya me dejo de hablar pavadas. Digo, ese es el centro de nuestra fe. Tal y cual. vámonos Sí, de sí, sí. casa o vendamos automóviles o cualquier cosa. Claro, dediquémonos a otra cosa. Y entonces, bueno, pues para mí no es un cristiano, alguien que no cree que haya resucitado físicamente. Entonces, bueno, nada, lo que menciona acá se parece un poco a Bullman, pero no está mal lo que dice, si no lo hubiera puesto con algunas comillas. Lo que menciona, bueno, lo vamos acá a repetir, Rede, si bien menciona, acá Charlie se dio cuenta porque dice el Jesús histórico, y bueno, eh, dice que Rede, el tema de el secreto mesiánico no es tanto. eh, digamos, no está puesto así nomás en el relato, sino que tiene cierto arte en ponerlo, sería. La comunidad primitiva, que después de Pascua confesó su fe como que Jesús es el Mesías, tenía una clara conciencia de que el Jesús terreno no había actuado como Mesías, ¿sí? Lo que dice es eso, es decir, bueno, el Jesús que caminó en la tierra no se comportaba como Mesías hasta un punto en que sí se empezó el capítulo donde el 8, donde él empieza a decir que él es el Mesías, que tiene que morir, etcétera. Hasta un punto no dice nada y después sí empieza a decir Marcos. Por esta razón, el Evangelio de Marcos muestra a un Jesús terreno como Mesías, pero que procura guardar en secreto su condición de Mesías. ¿Sí? Acá explica qué es lo del secreto mesiánico. Para lograr este efecto, Rede detecta tres motivos teológicos literarios. Uno, los mandatos de silencio. Shh, cállense, no digan nada. Sería. Dos, las repetidas observaciones acerca de la incomprensión o incredulidad de los discípulos. Muchas veces los discípulos no entendían. Ese no entendían es una
especie de algo que está velado, algo que no está revelado, algo que no se demuestra todavía porque los discípulos no entienden. Y la otra es la teoría marcana acerca de la enseñanza de las parábolas. ¿Se acuerdan que las parábolas, ahora lo vemos un poquito más claro con pasajes? 9:9 dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Esto después de la transfiguración, ¿no? Ahí se encuentra con Moisés, Elías, y les dice esto. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Es decir, esto que están viendo no lo pueden decir a nadie, por eso es que no lo dijeron. Lo que propone acá esta red es que, bueno, ¿por qué los discípulos no salieron y dijeron, che, pará, nos acabamos de encontrar con Elías y Moisés? No lo dijeron directamente porque Jesús les mandó, es parte del secreto mesiánico, a que se callen hasta que resucite de entre los muertos. Las órdenes de silencio producen una tensión entre la manifestación del poder del Hijo de Dios y la voluntad de mantener oculto el ser y la misión de Jesús hasta la pasión, ¿no? Mantiene una tensión que uno va diciendo, pero decilo, ya está, ¿por qué lo escondes? ¿No? Te genera cierta tensión. La identidad mesiánica plena de Jesús no se confiesa públicamente antes de la pasión. Marcos ha elaborado profundamente la incomprensión de los discípulos en el Evangelio. Los discípulos aparecen de principio a fin como los que no comprenden. Esto llama más la atención por cuanto ellos son llamados particularmente al seguimiento de Jesús, incluso a los 12 se les confiere una autoridad peculiar, ¿no? A los 12 son especiales, sin embargo no comprenden. Los discípulos reciben el misterio del reino de Dios, Marcos 4, al principio de todo. Sí. Sí, Yo encontré el secreto mesiánico vamos con el secreto mesiánico. y están divididos, pero digamos, mantener en secreto la identidad del Mesías se manifiesta en varias ocasiones. Los demonios fueron obligados a guardar silencio en Marcos 1:25, Sí, los demonios. 1:34 y 3:11. ¿Para que lo buscamos? ¿Cuál me dijiste el primero? Jesús ordenó guardar silencio después de 4 milagros. Sí, vamos a buscar uno. ¿1:35? 1:25, Dice, 1:25 y después en el 1:34. bien, el 1:23 dice así. Pero había en la sinagoga uno de esos hombres con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate, sal de él. El cállate es parte del secreto mesiánico. Y es parte de la misma tesis de Marcos, que es, yo les voy a mostrar al principio, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo les voy a mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y los primeros que se dan cuenta son los demonios. Sí, digamos, empieza con lo claro, que reprende y hace callar. cállate, le dice. Después se dan cuenta los discípulos, en Pedro, en el 8, y al final de todos, el centurión, es decir, uno que no tiene nada que ver con, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, dice al final de todo. Esa es otra forma de ir viéndolo, cómo se va revelando la identidad de la identidad cristológica de Jesús, es decir, cómo Jesús es el Cristo, de a poquito. En la tesis de Marco te lo dice al principio, es decir, yo te voy a demostrar esto, y te lo va demostrando, bien con los demonios, que Jesús dice, "Shh, cállense, cállense". Bien, ¿qué otro? Sí, seguí, Ramón. Bueno, era los demonios que están 1:25, 1:34 y 3:11. Después dice Jesús ordena guardar silencio después de 4 milagros. Marcos 1:44, 5:43, 7:36 y 8:26. 2 veces le pidió a los discípulos callar, en Marcos 8:30 y en 9:9. Además de lo anterior, 2 veces Jesús evadió a las multitudes para pasar inadvertido, Marcos 7:24 y 9:30.
Aparte Bien, de dice, estas referencias, para que leo uno. Uno de los que mencionaste es cuando sana a la nenita que le dice Talita Gumi. Termina Tabitha diciendo, Kumi. uno de los que mencionaste dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Había resucitado una chica, que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. Es decir, era muy importante que nadie lo supiese, ¿eh? Por eso está el mucho. Sí, sí, Ramón. Después dice la segunda parte, dice, aparte de estas referencias explícitas, Marcos implica el secreto mesiánico en otro aspecto del ministerio público de Jesús. Marcos 4:10 al 4:12. Para que ahí te lo leo. ¿Vale? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sea perdonados los pecados. Bien, eso es un pasaje que nos cuesta muchísimo entender. Dice, ¿cómo? O sea, la idea es que no querés que entiendan para que sean perdonados. Sí. O sea, la respuesta es esa, es hasta la pasión por lo menos. Porque después dice, vayan y prediquen en todo el mundo. Eso también está en Marcos. Pero hasta ese momento no era para todo el mundo. Es Sí, bien claro, cuando con la sirofenicia pasa no, eso. Decís, bueno, no es para todo el mundo. Sí, bien, es parte del secreto. bueno, hay más pasajes. 7:17 al 23, 8:31, 9:31, 10:33, 13:24 al 17. También eligió revelar el misterio y la gloria de su divina filiación solo a sus seguidores más cercanos y luego en lugares privados. Marcos 4:10 al 20, que era eso. También 8:27 y 9:13. Te voy a leer el 9:13. ¿Vale? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Eso es cuando está en los lugares privados. Claro. Porque en el 12 empieza respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Sí. Claro, ahí ya les dice a los discípulos cosas muy, muy abiertas, muy espirituales que les cuesta entender. Los discípulos todavía no entienden. Bien. Dice, Dice, sin sí. embargo, sí, decime. No, 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 seguí, seguí. Sin embargo, irónicamente, la orden de guardar silencio a menudo resultó en lo contrario. Pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Marcos 7:36 dice, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ese es el 37, 7:37. Bien, sí, eso cuando sana al sordo y tartamudo o algo por el estilo. Sordo, mudo o tartamudo, sí. Sí. Ese es cuando más le mandaba a callar y peor lo hacía. Eso encontré sobre el secreto mesiánico. Excelente, gracias Ramón. A ver, avanzamos. Acá había puesto uno que vos lo mencionaste, pero no lo leímos. Puesta una comparación entre Marcos y Mateo, como el mismo tema, Marcos lo presenta de una manera distinta a la de Mateo. Dice Marcos 6, 51, y subió con ellos en la barca y se calmó el viento. Dice, y ellos, después de la tormenta, ¿no? Se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto con respecto no a que el Señor mandaba a callar, sino en cuanto a la falta de entendimiento de los discípulos. ¿Sí? Y cuando ellos subieron a la barca, dice Mateo, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjense la diferencia en el relato
cómo cuenta las mismas cosas, pero con dos intenciones distintas. Por un lado, Marcos lo que quiere demostrar era, o quieren mantener la atención sobre el despertar espiritual de los discípulos. Entonces dice, ellos dicen, pero aún no habían entendido lo de los panes, menos iban a entender esto porque estaban endurecidos sus corazones. Y en Mateo dice que adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios, en el mismo pasaje. Ahí vemos en estas diferencias, no es que nosotros vemos, tendríamos que decir, che, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que pasó en realidad? No, lo que tenemos que ver es la riqueza que tiene o hacia dónde nos quiere llevar cada autor con el mismo relato. ¿Qué peso teológico tiene? Para Marcos, Jesús emplea un doble discurso. En parábolas para los de afuera, pero a sus discursos, los que seguían, los que estaban, digamos, con los 12, les explica en privado, porque a ellos se les ha dado el misterio, dice Jesús, del reino. Las parábolas, eh, creo que lo habíamos visto en interpretación bíblica. Las parábolas tienen dos, la palabra parábola vienen de dos tradiciones distintas y vienen a dar en la misma palabra, es parábole en griego, que puede referirse al mayal que utilizaban los judíos o a las parábolas que utilizaban los griegos. Con la misma palabra se traducen las dos. El mayal tiene que ver con un misterio que si no es revelado, si no tenemos una clave para entender el misterio, no lo entendemos. Mientras que la parábola es justamente lo contrario, es para que entiendas fácilmente aún uno sin entender nada, ¿no? Entonces, lo que pasa con las parábolas en la Biblia es que se mezclan las dos y se las menciona como parábolas las dos. En unas se utiliza para explicar claramente algo y en otras se utiliza para tener un secreto o algo escondido solamente para algunos, ¿no? Solo para entendidos sería. Bien, con respecto, Ramón, con respecto a la extensión original del Evangelio de Marcos, ¿encontraste algo? ¿Viste algo? El tema con Marcos es que ¿Cómo qué? Más o menos, Pedro. no, hay un tema con Marcos, que es que el final, hubo un autor que supuestamente es Marcos, que lo dejó raro el final, y después se completó posteriormente el Evangelio. El original, entre comillas, ¿no? Habría terminado. Ahora lo digo porque lo tengo. Iba a buscar la Biblia, pero lo tengo acá. Vamos acá. Dice, la traducción manuscrita, o sea, los manuscritos más antiguos ofrecen 5 formas de terminación de esta obra. O sea, hay 5 finales alternativos, entre comillas, ¿no? Varios manuscritos, entre ellos los grandes manuscritos del siglo IV, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Estos dos códigos se llama porque esta forma de estructurar los libros, el librito, se llama códice, ¿no? Tenía o el rollo o el códice. Cuando encontraron esta forma, se dieron cuenta que podían poner muchos libros, es decir, muchos rollos, dentro de un mismo grupo. El códice sinaítico y el códice vaticano son los más completos, pero son del siglo IV. No son tan antiguos, pero son los más completos, los que tienen mayor reconocimiento. Bueno, en estos códigos no aparece el final. Dice, lo mismo que Clemente de Alejandría y Orígenes omiten el final actual y el Evangelio termina en 16:8, que es acá. Termina re feo, entre comillas, ¿no? 16:8. Acá termina. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él le dijo, no se asusten, buscan al Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo van a ver como les dijo, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque habían tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Terminó.
¿cómo va a terminar? Uno dice, ¿cómo va a terminar ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? O sea, es una especie de, como esas películas que te la dejan picando para hacer la número 2. Bueno, ahí termina. Tiene sentido literario. Primero que los manuscritos, esto, ¿no? El Códice Sinaítico del Vaticano lo terminan ahí. Por lo tanto, se llaman así porque es este lugar donde se encontraron o donde están en la actualidad. Pero bueno, quedan así. Literariamente tiene que ver con lo que dijimos recién, ¿no? Con el tema del llamado y el tema de Galilea y Jerusalén. Con respecto al llamado, él va delante de ustedes, vuelve al principio del libro, ¿no? Tiene sentido. Pues dice, bueno, lo buscan, bueno, vayan otra vez a Galilea. Una especie de invitación a volver a leerlo. Vayan y léanlo, pero ahora sabiendo quién es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es el que resucita? Vuelvan otra vez a Galilea. Y ahí lo van a ver. Y el tema de, otra vez, el secreto, ahora es por miedo, ¿no? El secreto ya no es por estrategia, porque no era el momento, sino por miedo, ¿no? Y además, la dicotomía, por eso digo, tiene cierto sentido dentro de la lógica estructural, la dicotomía entre Jerusalén y Galilea. Dice, bueno, acá no lo van a ver, lo van a ver en Galilea. Vayan a Galilea porque ahí lo van a ver, ¿no? Es el lugar donde Jesús se presentó, el lugar pobre, el lugar despreciado, ahí lo van a ver, no en este lugar de religiosos. ¿Está bien? Ahora, después, como los textos se fueron completando, no es que a esto va muy bien a la pregunta quién escribió la Biblia. No es que este texto lo escribió una sola persona, sino que es colaborativo y el final tiene que ver con lo que se contaba, lo que ya sabemos por otros evangelios, etcétera. Entonces, la parte del final, todo esto, que hay un montón de cosas, fue puesto por otro autor, que no es el mismo autor que escribió el resto. Eso es lo que es más se supone. Y ahora les muestro cómo serían los 5 finales alternativos. El primero termina ahí. El segundo, de los manuscritos más antiguos estamos hablando, ¿eh? El final de Marcos 16, 9, 20 está atestiguado ya en el siglo II, es el que tenemos nosotros, ¿no? En el siglo II ya tenemos a un texto que se llama El Pastor de Hermas y Diatesarón de Tiziano, que mencionan este final. ¿Sí? Y aparecen en la mayoría de los manuscritos y presupone el conocimiento de los relatos pascuales ofrecido por los otros 3 evangelistas. ¿Sí? Este final, bueno, desde el siglo II, que es cuando se empezó a compilar, a poner en lo que se llamó el códice, bueno, ya teníamos el final que nosotros tenemos, ¿no? A partir del siglo II. Pero como está como disperso y en algunos manuscritos está y en otros no está, eh, por eso se habla de los finales alternativos. Hay otras versiones con un final breve que termina con esta frase. Después del 8 se fueron, tenían miedo porque no querían decir nada a nadie. Sigue esta frase. Ellas, las mujeres, refirieron brevemente a los compañeros de Pedro lo que les había anunciado. Luego el mismo Jesús hizo que ellos llevaran desde el oriente hasta el poniente el mensaje sagrado e incorruptible de salvación eterna. Ese sería el final 3. El final 4 es uno con los 2 finales, el que tenemos nosotros y este final gordo. Y después hay otros manuscritos que intercalan un fragmento entre el versículo 15 y el 16. Versículo 15 y 16. Estamos acá. El final que tenemos nosotros, ¿no? Versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, no, seguirán los que creen, esto lo recontratenemos. Bueno, entre este versículo y el otro, entre el vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, hay unos manuscritos con este texto. Dice así, en el medio, dice, y estos alegaron en su defensa, este siglo, en su defensa de decir, ¿por qué no vamos a ir a predicar? Este siglo de inequidad y de incredulidad está bajo el dominio de Satanás,
que no deja que los que están bajo el yugo de los espíritus inmundos reciban la verdad y el poder de Dios manifiesta, pues ya desde ahora manifiesta, pues ya desde ahora tu justicia. Esto es lo que le decían a Cristo, y Cristo le respondió: el término de los años del poder de Satanás se ha cumplido, pero otras cosas terribles se acercan, y yo he sido entregado a muerte por los que pecaron, para que se conviertan a la verdad y no pequen más, a fin de que hereden la gloria espiritual e incorruptible de justicia que está en el cielo. Y después continúa con: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este final alternativo está en algunos manuscritos. Es como algo insertado, pero fíjense que inclusive estas cosas insertadas, entre comillas, tienen que ver con todo el Evangelio. No es que es algo que viene a cambiar el Evangelio, sino que bueno, es algo más que sí, que tal vez lo dijo, tal vez no lo dijo. No está dentro de lo que sería el canon aceptado. Hay algunos, esto lo menciono porque hay algunos en la actualidad, algunos pastores, que no predican no hablan de Marcos 16, a partir del 9 ya no lo hablan. Dice, Marcos terminó acá, como los manuscritos, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, vayan por todo el mundo, con sus manos tomarán serpientes. Eso no se predica porque no lo escribió Marcos. Para mí es un error, no sé qué piensan ustedes, porque no es la Biblia de Marcos. Sí, la escribió otro hermano y ya está. La Biblia no tiene un solo autor, sino que es colaborativa, tiene que ver con muchas tradiciones y así es como nos llegó a nosotros. Entonces el Salmo tampoco tendríamos que leer, porque el Salmo no fue todo escrito por David. Exactamente, pienso exactamente lo mismo. Claro, este ya no es de David, entonces no. ¿Y, bueno, ¿y qué tiene? Tal cual, pienso lo mismo. Y el Salmo 121 es hermoso, Claro, no lo o sea, escribió. y no lo escribió Ah, David. mira, Pero entonces no, si tendríamos que pensar como ellos, eh, no podríamos creer nada, porque ¿qué está diciendo? O sea, está en la Biblia, y lo que dice en la Biblia es ley. claro, claro. Pero bueno, el tema Y que no lo escribió, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, rechazarías al Espíritu Santo si no lees esa parte de la Biblia. pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Te van a dar con 1000 argumentos. Te van a decir, no, no, porque eso es tradición, no está, nosotros no seguimos por la tradición, no sé qué, pero no es tradición, porque hay manuscritos antiguos que sí tienen ese pasaje. ¿Sí? Así que nada, eso. Eso, por eso te preguntaba, Ramón, si habías visto algo con respecto al final de Marcos. Es un tema, cada vez que uno va a investigar algo sobre Marcos, suelen mencionar el tema del final, porque es el único de los libros que se cuestiona una parte. En realidad, sabés que había encontrado algo, pero no le presté atención, lo pasé por alto, como no estaba en la tarea, no lo quise, Claro. Sí, no, pero no, sí está bien, no. leí algo de eso, que los 5 finales, justo vos la otra vez creo que también habías hablado algo de eso, y me puse a leerlo, pero después cuando leí que se trataba, también volví al tiempo para atrás, de algo de Alejandra de nuevo, y que explicaban varias cosas que tenías que leerlo, no llegaba a hacer todo lo otro, entonces agarré y lo dejé, como no estaba, miré a ver si estaba en la lista y no lo estaba y lo pasé por alto. Sí, sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo tanto con esta clase como cada vez que hago una investigación. A veces me engancho con algo y digo, ¿y esto para dónde va? Y me voy por ese lado y no terminas más. Bueno, avanzamos con lo último, que era el tema del autor. ¿Vos tenías algo, Ramón, con respecto al autor? ¿Me habías dicho? El autor, eh, habíamos visto que los textos, eh, los evangelios, no tienen firma, sino que tradicionalmente se les da a decir, bueno, este lo escribió tal o vienen por tal tradición, pero no están firmados. El título que tiene arriba, el Evangelio según San Marcos, fue puesto muy posterior. Yo estuve buscando y anoté esto, digamos. Dice, este evangelio, como en el caso de Mateo, tampoco especifica abiertamente su autor, aunque en general todos piensan que fue escrito por Juan Marcos, hijo de María de Jerusalén, en hecho que lo cuenta en Hechos 12:12.
Marcos no fue testigo ocular de los eventos en la vida de Jesús. Generalmente se dice que Marcos fue el evangelio más temprano con una autoría del mismo entre los años 55 y 60 después de Cristo. Marcos no se ocupa del nacimiento de Jesús, solo se concentra en las actividades desde que el Señor inicia su ministerio público. Este es desde Juan el Bautista, aproximadamente el 25 o 27 después de Cristo, hasta su muerte y resurrección en el año 27 o 30 después de Cristo. Tal cual. Sí, ahora vamos a hacer un pequeño, está muy bien, Ramón, vamos a hacer un pequeño recorrido de qué es lo que dice la Biblia con respecto a Marcos. Bueno, esto es lo que... Bueno, Marcos fue mencionado por primera vez por Papías. Papías es uno de los padres de la iglesia del siglo II, uno de los primeros padres de la iglesia. Los padres, a nosotros nos suena mal, padre de la iglesia nos suena cura, pero padre de la iglesia se los llama a los cristianos de segunda generación. Primera generación son los apóstoles, segunda generación los padres de la iglesia. Segunda y tercera generación, ¿no? Siglo II, siglo III. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a mencionar algunos de los padres de la iglesia como se lo suele mencionar. Yo lo tengo como obispo, a Papías, no Claro, padre, claro, obispo. claro. Lo que pasa es que Papías fue obispo. Obispo es el título que tiene como un principal, pero padres de la iglesia se lo llama a toda esa generación. Digamos, la segunda generación de cristianos. Dice así, Papías. Marcos fue el intérprete o traductor, se puede decir de las dos maneras, de Pedro. Escribió con exactitud, aunque no en orden, todo lo que recordaba que había sido dicho o hecho por el Señor, pues él no había oído ni seguido al Señor, pero más tarde, como dije, había seguido a Pedro, que acostumbraba a adaptar las enseñanzas a las necesidades del momento de su auditorio, ¿no? Pero no con el propósito de hacer relatos ordenados de los dichos del Señor. Por ello Marcos no hizo mal en escribir algunas cosas tal como las recordaba, porque su propósito no era no omitir nada de lo que había oído, ni añadir nada falsamente. Digamos, la idea que el Evangelio se lo llama el Evangelio de Marcos es muy tempranamente, lo dice Papías, que fue este Marcos el que escribió el Evangelio. ¿Sí? Siglo II, estamos en el ciento y pico, ahí nomás. ¿Sí? Segunda generación de cristianos. Los escritores posteriores, después de Papías, no se limitaron a transmitir el testimonio de Papías solamente, sino que incrementaron constantemente su contenido. Ireneo, otro de los padres de la iglesia, pero de tercera generación, repite las palabras de Papías, pero señalando expresamente que el Evangelio se compuso en tiempos que siguieron a la muerte de Pedro. Pero eso no lo decía Papías, eso lo agrega este tal Ireneo. Tertuliano, otro padre de la iglesia, decía que Marcos fue el intérprete de Pedro y afirmaba que su evangelio podría considerarse como el evangelio de Pedro, ¿no? Porque escribió lo que tradicionalmente, lo que le decía Pedro, porque hay un montón de cuestiones, hay varias cuestiones por lo cual puede ser que Pedro le haya por lo menos dictado o que se puede llamar el evangelio de Pedro, pero Pedro es uno de los personajes principales del evangelio, ¿no? Es el primero. Papías dice, Papías describe a Marco como el intérprete de Pedro. Claro, el intérprete, sí, puede ser o traductor o intérprete, la palabra, eh, quiere decir que Pedro les había contado no es que copiaba, que Pedro le dictaba, sino que Pedro, al estar con Pedro, le contaba el Evangelio boca a boca y él después lo puso por escrito. Yo había leído en una parte, perdón, Fer, yo había Vale. leído en una parte de que Marcos escribió lo que Pedro había contado, Claro, que más antes se decía eso, igual que Lucas, que escribía lo que Pablo contaba. claro, la tradición dice eso, tal cual. Bueno, de Lucas tenemos algo bien claro que era, ahora vamos a ver un poquito, no de Lucas, de Marcos, pero de Lucas lo recontra menciona, se menciona con Pablo. ¿Qué es esto que me aparece?
Dice, el Evangelio de Marcos se escribió gracias a lo siguiente. ¿Esto qué es esto? Ah, Clemente de Alejandría en el siglo III. Dice esto. El Evangelio de Marcos se escribió gracias a lo siguiente. Después que Pedro hubo predicado públicamente en Roma la palabra y anunciado con el poder del Espíritu el Evangelio, sus numerosos oyentes pidieron a Marcos que, puesto que él había acompañado a Pedro desde hacía mucho tiempo y conservaba en su memoria las palabras de él, accediera a poner por escrito sus sermones. Marcos hizo lo que le pedían y escribió para ellos el Evangelio, ¿no? Pedro, al enterarse, no dijo una palabra ni de estímulo ni de desaprobación. Es decir, que la idea de Clemente de Alejandría es que lo habría escrito cuando Pedro todavía estaba vivo y no después de haber muerto Pedro. A su vez, Eusebio de Cesarea, basándose en Clemente, el que leímos recién, Eusebio de Cesarea ya estamos en el siglo IV, ¿no? Van avanzando los siglos. Afirmó que Pedro refrendó expresamente la obra de su discípulo, aprobándola para el uso eclesiástico. ¿No? A diferencia de Clemente, lo que dice es, Pedro lo vio, pero ni sí ni no, no le dijo nada, ni de desaprobación ni de aprobación. Pero Eusebio de Cesarea dice, en el siglo IV, dice que sí, que la aprobó para el uso eclesiástico, es decir, para usarlo en la iglesia. Lo que buscaban era darle autoridad al texto para ser usado en la iglesia, ¿no? Bueno, esto es un poco más bíblico. ¿Quién era Marcos? Marcos, del griego Marcos, bueno, era el nombre muy común en aquella época, época que lo complican, perdón, la coma está mal. Era un nombre muy común en esa época, por lo que es muy difícil saber a qué Marcos se refiere. Pasa lo mismo con Juan, pasa lo mismo con Jacobo, pasa lo mismo con Jesús. Son nombres muy comunes. De hecho, en realidad Jesús y José es el mismo nombre. Nosotros a Jesús le ponemos otra forma de sonido para diferenciarlo, pero es el mismo que Josué, José, Jesús. Es la misma palabra, el mismo nombre. Bueno, con Marcos pasa lo mismo. Era muy común. Entonces no sabemos si cada vez que menciona Marcos está haciendo referencia a la misma persona. Con Juan pasa lo mismo. Los Hechos, el libro de Hechos, proporcionan información sobre un hombre a quien llaman 3 veces Juan, de sobrenombre Marcos. Creemos que es el mismo que Juan Marcos, ¿no? Pero solo una vez simplemente Marcos. A quien lo relaciona con Pedro, con Pablo y con Bernabé. Vamos a ver un poco la historia de este Marcos, si es el mismo, y ojalá lo sea, si más o menos tenemos una historia de quién es, ¿no? La tendríamos en la Biblia. Hechos 12, 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba, esto cuando Pedro estaba encarcelado. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. ¿No? Acá es donde se lo nombra por primera vez. Pedro, a donde vas, a la casa de María, madre de Juan Marcos. O sea que Pedro tendría una relación de amistad con la madre de Juan Marcos. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es esta diferencia? Que sería de otra generación. Marcos mucho más chico. 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Saulo fueron a Jerusalén y cuando vuelven de Jerusalén se traen con ellos a Juan Marcos, ¿no? Tiene sentido porque lo que le había pasado a Pedro era en Jerusalén y ahí estaba Juan Marcos. Pablo y Bernabé se lo llevan de Jerusalén. Ellos entonces, el 13, ¿no? Salteamos, estamos en Hechos, pero salteamos un capítulo entero. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también a Juan y tenían también a Juan de ayudante. Juan sería este Juan Marcos. Y habiendo, 13:13, y habiendo zarpado, sigue, ¿no? Con el viaje misionero y se lo llevan a Juan Marcos de ayudante. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿No? Se lo llevaron para un viaje misionero
y en la mitad se vuelven a Jerusalén, ¿no? Es como que le agarra miedo, no se sabe qué pasa, pero se vuelve a Jerusalén este Juan. Hechos 15, pasamos 2 capítulos adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades perdón, hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. No, después de un tiempo, después que volvieron de plantar las iglesias, qué sé yo, Pablo le dice: che, ¿y si volvemos a ver cómo están las iglesias, nos hacemos un segundo viaje misionero? Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, ¿sí? Marcos es el que se habría vuelto apenas había empezado el viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Bernabé dice: llevémoslo a Marcos, y Pablo dice: no, Marcos no. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno de otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo consigo a Silas, salió encomendado por las hermanas, perdón, por los hermanos, a la gracia del Señor. Estoy leyendo cada vez peor. Necesito los anteojos. Bien, ahí es donde se separa Pablo de Bernabé. Bernabé se queda con Marcos. Entonces, Marco, por eso dice, Marco estuvo primero con Pedro, se lo llevan al primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, se arrepiente, se vuelve a Jerusalén. Segundo viaje misionero, Bernabé dice: che, ¿por qué no lo llevamos a Marco? Pablo dice: no, ni loco, se pelean Bernabé y Pablo, pero Bernabé se lleva a Marcos. Filemón 1:23. Escribe Pablo: te saludan Epafras, al final de la carta, ¿no? Mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, sería el mismo, ¿no? Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas sería el Lucas. Colosenses 4:10. Aristarco es el que lo menciona en Filemón. Aristarco, mi compañero de prisiones, lo saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a verlos, recibirle. Acá nos enteramos que Marcos sería el sobrino de Bernabé, es decir, Bernabé era el tío de Marcos, tal vez, el hermano de María. María, la que Pedro va a visitar, ¿no? Porque si era el tío, podría ser, tal vez era por parte de padre, tal vez era por parte de madre, ¿no? Sí, Pero te das cuenta de que Bernabé eh, era el tipo de pastor que agarraba a los que nadie quiere. sí, es mi favorito Bernabé. Ah. O sea, nadie quería a Pablo. Y Pablo cuando se pelea con Bernabé por ese caso, yo siempre me pregunté y dije, que Pablo no aprendió la lección. O sea, nadie lo quería a él y lo agarró Bernabé. Y lo mismo pasó con Pablo, habrá tenido sus razones y todo lo que querrás, pero no había aprendido bien la lección de su maestro, pues porque al final de cuentas desechó a Marcos, pues, por un tiempo. Por un tiempo, tal cual. Y si te Sí, das cuenta, Bernabé fue el que a pesar de todo lo trabajó, lo agarró, lo metió, le dio ganas, y cuando lo necesita Pablo, Marcos es lo que es porque Bernabé lo agarró. sí, sí, si no hubiera sido desechado, tal cual, ¿eh? Sí, Bernabé es un personaje que aparece muy, muy poquito, pero vemos la gracia que... De hecho, no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Dice que tenía por apodo Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Era el consolador, que de hecho también es la misma palabra que el paracleto, es la misma palabra que es el consolador, el que está puesto al lado para consolar. Es un hombre lleno del Espíritu Santo, verdaderamente, porque hace la obra del Espíritu Santo. Sí, es mi favorito, Bernabé. En el libro, de hecho, Sí, 3 veces únicamente aparece Bernabé. sí, Ahora no me acuerdo. Pero te iba a decir, llega un momento, como estaba diciendo Charlie, es verdad, Pablo lo desechó a Marcos, pero llega un momento que cuando Pablo está preso, manda a llamar y pide por él, porque dice que le va a ser útil para la obra. No me acuerdo si está en Tito o en Timoteo. sí, en Timoteo. Sí, ahora lo vemos. Sí, Pablo
Sí, tal cual. Fíjate cómo el apoyo que tuvo Bernabé, para que lo leemos ya que estamos, el apoyo que le dio en momentos difíciles, después terminó siendo útil para el Evangelio. En Primera Pedro, leemos otro porque lo tratamos de leer medianamente cronológicamente. La iglesia que está en Babilonia, dice Pedro, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, lo saludan. Lo nombra como su hijo. Ahora estoy pensando, ¿tendría algo con María? No, ¿no? No, porque él ya estaba. Pero la mujer no aparece más de. No, estoy inventando. Pero vieron que Pedro tenía su mujer, porque tenía suegra, pero después no aparece más ni suegra ni nadie, como que queda solo Pedro. Bueno, Marcos, mi hijo, lo saluda. Era el hijo espiritual de Pedro, Marcos. Y acá en segunda Timoteo dice así: procura venir pronto a verme, le dice Pedro a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, el otro que aparece al lado de Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Acá ya lo vemos como Marcos creció de tal manera que lo solicita Pablo porque necesitaba alguien fuerte, alguien bueno, estando el preso en sus últimos días, o él entendía que eran sus últimos días, abandonado, desamparado, necesitaba a Marcos. Bueno, con toda probabilidad la tradición de Papías, padre de la iglesia, se estaba refiriendo a este Juan Marcos como el que puso por escrito lo que hizo el Señor. ¿En qué grado es plausible esta tradición? Por un lado, si Papías, es decir, ¿era o no era? Bueno, acá lo que vamos a mencionar es que es probablemente que sí, por esto. Por un lado, si Papías la recibió de el anciano, estaría, es decir, lo que recibe la tradición directa de uno de los apóstoles, estaríamos tratando con una tradición formada pocas décadas después del escrito de Marcos. Es decir, enseguida, unas pocas décadas después lo menciona como el autor. Así que bueno, eso, al estar tan cerca, da la posibilidad que sí, que lo que dijo Papías era así, lo escribió Marcos. Después lo que dijo Eusebio de Cesarea fue en el siglo IV, son 400 años después, o 300 y pico. Muy lejano está lo de Eusebio, pero Papías está ahí unas décadas. Es como que nosotros habláramos de un libro que se escribió en el 2000. Bueno, está acá nomás, yo puedo saber quién lo escribió. Y sobre todo con algo tan sagrado como la proclamación del Evangelio, algo litúrgico. Y lo que dicen es esto, había una forma, había una costumbre de ponerle el nombre a un libro que no era el autor. Para nosotros hoy lo llamaríamos plagio, pero en esa época no se llamaba plagio. No estaba mal visto, sino que estaba muy bien visto inventarle un autor a un texto. Estaba recontrausado. Pero el punto es que no pareciera el caso, en este caso, porque el nombre que se le ponía eran de alguien importante. Este, de alguien, no sé, escrito por Elías, escrito por Moisés, escrito por alguien importante. En el caso de la tradición cristiana, por lo menos de algún apóstol, ¿no? Que no sé, que lo escribió Pedro, que lo escribió Juan, que lo escribió Jacob, algún apóstol, alguien que está, o que lo escribió Jesús, ¿no? Si hubiera sido que el nombre que se le atribuía no era el verdadero autor, bueno, hubiera sido alguien de renombre. Dice, si alguien inventó una tradición sobre la autoría, ¿por qué atribuir el Evangelio a una figura cristiana tan poco importante? Marcos era uno más del montón, entre comillas, ¿no? Se lo menciona así, nosotros ahora podemos seguir a ver si era él, pum, pum, aparece varias veces, pero fíjense cómo aparece como muy por atrás, muy de segunda, no era un personaje principal, sino que era un personaje secundario. Entonces, si se le pone el nombre a las pocas décadas de haber sido escrito de una figura secundaria, bueno, muy probablemente, aunque no lo haya firmado, era Marcos y era este Juan Marcos, ¿no? Esto es lo que propone, a mí me parece razonable, por lo menos razonable. El lenguaje y el estilo son sencillos, con un griego bastante trabado, sin construcciones subordinadas. Más bien se encuentran frases breves, simplemente justapuestas,
unidas por lo que había dicho Ramón, por eutus, es inmediatamente después, rápidamente, o por la i, o en griego es kai, que es o sea, una frase puesta con otra. Es decir, que la forma de escribir era muy sencilla. No era muy sofisticada, como por ejemplo el Evangelio de Juan, es mucho más sofisticado. El libro de Hebreos es recontra sofisticado. El de Marcos es uno de los más sencillos. El léxico contiene abundantes palabras vulgares y muchos latinismos, esto lo había mencionado Ramón, palabras latinas escritas con caracteres griegos. Bueno, ¿dónde se escribió? ¿O para quién? Bueno, una idea es que haya sido escrito en Roma o para romanos por el uso frecuente de los latinismos, es decir, palabras en latín. Marcos 5:9. Y preguntó, ¿cómo te llamas? Respondiendo le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. La palabra legión es una palabra latina, no es una palabra griega. Le escribe con caracteres griegos, pero la palabra es latina. Entonces, bueno, que haya sido Roma puede ser uno de los lugares. Respondiendo él le dijo, denle de comer ustedes, y le dijeron, pero le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Bueno, los denarios eran la moneda de Roma, no era la que se solía usar en... No, el denario sí, pero ahora después la que está es el cuadrante, se menciona también, y el cuadrante se usaba solo en Roma, no se usaba en Oriente. Bueno, la estructura sintáctica es más bien parecida al latín que al griego, aunque estos latinismos es probable que en realidad se utilizarían en todo el imperio, obvio, pero la palabra cuadrante, dice en Marcos 12:42, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. El hecho que aclare que las dos blancas, es decir, unas monedas, lo que echó la viuda fueron dos blancas, una moneda que no se usaba en el imperio, no se usaba en Roma, y te la traduce a una moneda de Roma, pareciera que les está explicando a los lectores que lo van a leer en Roma. Te explican cuántos son dos blancas, un cuadrante o un cuarto. Yo había encontrado eso, digamos, en el contexto histórico de Marco había puesto, que fue escrito para la audiencia judía. Mateo fue escrito para los judíos, Marcos parece haberlo enfocado en creyentes romanos, particularmente gentiles. Cuando emplea términos arameos, Marcos los tradujo para sus lectores, están los pasajes. Por tanto, otro lado, en algunos lugares usó expresiones en latín en lugares de equivalentes en griego. También están los pasajes. Él también contó el tiempo de acuerdo al sistema romano, sobre las horas. Y yo había puesto el sinóptico en lo de Mateos, no, sí, en Mateos, Marcos y Juan. Lo que vos habías leído hace un rato cuando Jesús lo hizo subir a la barca, cómo detalla de una forma y cómo detalla de otro, pero Marcos pone la hora, en la hora romana, que es la que tenemos nosotros, de las 12 de la noche, cambia el día, porque dice la cuarta vigilia, Claro, cuando Jesús lo veía remar, cuando estaban adentro, y él lo habla en el tiempo romano. Por eso dicen que supuestamente estaba escrito para los romanos. claro. O Después por lo dice, y menos, sí. explicó. Sí, no. No, no, está bien, por lo menos, o para los romanos, o para alguien que no conocía las costumbres, porque después lo que tenemos son palabras arameas que te las traduce, ¿no? Dice, talita kumi, que quiere decir, a ti te digo, niña, levántate. O te dicen, Bartimeo, hijo de Timeo. Bueno, Bartimeo es Bar, quiere decir hijo, Timeo, hijo de Timeo. Bartimeo es hijo de Timeo. Y así un montón de palabras. Abba padre es otra que te la traduce. Abba quiere decir padre. Entonces te pone Abba, padre, entre paréntesis sería Abba, padre. Eso, y después costumbre, dice, por ejemplo, dice, no, porque los judíos tienen la costumbre de no hacer nada si no se lavan muchas veces las manos. Esa costumbre no parece que se le esté escribiendo a un judío, porque el judío ya sabe esa costumbre. Pareciera que es una carta que está escrita, o mejor dicho, un evangelio, un texto que está escrito para no judíos. El punto es que, bueno, puede ser Roma, pero el punto es que nos calza re bien a nosotros
porque nosotros no somos judíos. Entonces, el hecho que te explique algunas cosas nos viene recontra bien, ¿no? Lo del, ustedes dicen escorbán, etcétera. Son palabras que nos vienen recontra bien, que nos explique para que nosotros lo podamos entender sin necesidad de recurrir a otros textos. Bueno, hasta acá la clase de hoy, Marcos. Habían mil cosas más, pero no llegamos ni de casualidad a todo. La semana que viene, el tema es así, en cada libro le vamos a dar un pantallazo por arriba, tratar de ver algo de estructura, algo de autor y para quién está dirigido, y más que eso no. La semana que viene, ¿se acuerdan qué era? ¿Que teníamos? No. Creo que Mateo. Mateo, Sí, Mateo. Mateo tenía. Mateo. ¿Alguien ya eligió Mateo? ¿Vos lo elegiste, Andrea? ¿O lo vas a elegir? Estás muteada. Estás muteada. No te escucho. Lo hice, lo voy a hacer porque ya tengo las copias hoy, fui a hacerlas. Ah, genial. Así Buenísimo. que Dale. cuando más rápido mejor. Bueno, pero la idea es así, ¿eh? Yo voy a ir dando la clase, vos me interrumpís o por ahí te pregunto y si tenés algo y nada más. Y después, bueno, el Bueno, trabajo me lo das, el trabajo, supóngase, Ramón ya me lo entregó, yo voy a verlo, si hay que algunas cosas para corregir, se lo devuelvo, tiene 2 meses, tranqui, si hay que agregar, si veo que está bien, ya está, y así. ¿Sí? La idea sería... Yo soy el que te ha estado fallando con las tareas, ¿verdad? Sí, a vos te pasa lo del conejo y la liebre, vos sos la liebre. El conejo no, perdón, la tortuga y la liebre. La Venís tortuga. rapidísimo, pero después cuando el momento de entregar algo te quedás. No sé qué pasa contigo, Charlie. No, ahorita ha sido muy, tengo un montón de cosas encima y la verdad me he colgado, pero ya me voy a poner, ya te voy a mandar a la de Herodes, ya está, ahorita en un rato, ¿ok? Dale, dale, dale. Perfecto. Tranquilo que no usé inteligencia artificial. Eso espero. Eso espero de vos. Ok, ok. Bueno, bueno. Bueno, corto acá la grabación.